hermanos, por la gracia del Señor estamos sirviendo al Señor. Ya no tanto en el campo misionero, estrictamente en el campo misionero, sino como pastor en la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor allá en el sector de San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, en lo que es exactamente en Alfonso Ugarte. Y bueno, hermanos, por la gracia del Señor, cuando dejamos la misión a Tocri hace 2 años, estuvimos sirviendo como misioneros por 14 años en la provincia de Huarochirí. En el año 1999, el pastor Sergio Peceros, la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre nos comisionó, nos invitó y nosotros oramos para que el Señor haga la obra de a dónde nos quiere llevar el Señor, ¿no? Porque había también a la vez, hermano, la necesidad de poder pastorear una iglesia o ir a las misiones. Entonces el Señor puso carga por ir a Ricardo Palma, Guarochirí. En el año 99, en febrero, estuvimos yendo con todas nuestras cosas, yéndonos para allá, y nos pusimos bajo las órdenes del Señor y bajo la Iglesia Bautista Misionera del pastor Sergio, salimos como enviados, ¿no? En el año 2000 nos afiliamos a Tocri, el pastor Refort Trammell, hasta ahora todavía está por la gracia del Señor y nos alegramos, a su esposa y la misión todavía prosigue. Y hasta el año 2014 estuvimos, hermanos, sirviendo en Guarochirí, en lo que es pasando Chosica, el primer pueblo. A la mano derecha es Ricardo Palma, a la mano izquierda Guarochirí es Santa Eulalia. Por 14 años hemos servido al Señor y en el año 2014, bueno, decidimos salir del campo misionero, pero seguir predicando la palabra, y el Señor nuevamente tocó nuestro corazón, hermano, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde nos quiere llevar el Señor, ¿no? Y dejamos, antes de salir, que decidimos, Señor, no queremos que dejar la iglesia sin un pastor que se levante de la misma iglesia, sino, no, Señor, no vamos a salir hasta que tú levantes un siervo. Y el Señor levantó de la misma iglesia un hermano que estuvimos en su recesión de pastor de la misma iglesia, y ya con la seguridad de que había la iglesia formada, establecida, salimos del campo en dirección a Lima, ¿no? Y en Lima nuevamente, hermano, había dos opciones. En el año 2014 había dos oportunidades, hermano, y para pastorear la iglesia de Bethesda, el pastor Cipriano nos dio la invitación, pero antes de eso también recibimos la invitación de la misma iglesia donde yo nací, que es hoy donde estamos pastoreando, hermanos, la iglesia bautista de Alfonso Ugarte, más conocida como Alfonso Ugarte, ¿no? Pero el nombre es Jesucristo es el Señor. Y hermanos, ahí estamos sirviendo ya casi 2 años. En noviembre cumplimos ya 2 años, hermanos, por la gracia del Señor ahí. Y bueno, Dios es bueno, hermanos, es misericordioso, es amoroso. Dios es, a pesar de las circunstancias, Él sigue bendiciendo, hermanos, la obra. Una obra, hermanos, que estuvo casi por más de 10 años, no se estaban reuniendo. Hermanos, es una bendición, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche, en esta mañana, hermanos. Y vamos a abrir en el libro de Hechos, el capítulo 1. Con esa breve introducción vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, del verso 6 al verso 8. Y hoy, hermanos, vamos a enfocar la oración misionera, pero basada en esta comisión que el Señor dio en Hechos 1, 6 al 8, ¿no? Y ahí vamos, hermanos, a basarnos nuestra oración misionera, hermanos, en estos pasajes de la palabra del Señor. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, si ustedes me acompañan. Dice así la palabra del Señor, dice, entonces, ¿lo tienen, hermanos? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Tengamos un tiempo, hermanos, de oración para pedir a Dios bendición, hermanos, sobre su palabra y sobre nuestros corazones y nuestras mentes también. Que el Señor nos hable, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque como tu pueblo, Señor, se goza, Señor, en esta mañana, orando, Señor, intercediendo, Señor, por los diferentes lugares en los que hay presencia, Señor, del Evangelio, en los lugares en los que falta mucho más presencia del Evangelio, en los lugares en los que están muy cerrados, Señor, pero estamos orando, Señor, porque tú abras las puertas.
y levantes obreros valientes, hombres, Señor, que tomen la decisión de ir al campo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso en el que hemos pasado, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, e intercediendo, gozándonos, Señor, y en el Espíritu, Señor, esta primera parte. Pero también, Señor, ahora queremos gozarnos, Señor, en abrir tu palabra, en meditar en ella, Señor, y aperturar nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios para lo que tú nos quieres, Señor, decir en esta mañana. Oramos, Señor, así, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, al escuchar de la misión a Tocri y volver nuevamente aquí es algo como recordar los tiempos, hermanos, en los que hemos estado acá como miembros, como hermanos integrantes de la misión. Pero qué importante es, hermano, que ¿no? Cuando uno va al campo misionero, qué importante es que la iglesia que lo envía esté orando constantemente, ¿no? Antes, como una introducción, hermanos, a lo que queremos llegar en esta noche, en esta mañana. Y qué importante aún es, hermanos, que durante el tiempo que el obrero, el siervo, el misionero es enviado al campo misionero, la iglesia comisionadora, enviadora, no cese de orar. Y a través de los años, no cese de no solamente orar, que es lo principal, hermanos, aperturarlo, coberturarlo espiritualmente, apoyarlo espiritualmente, hermanos, ¿no? En oración y en la palabra, dándole el ánimo necesario al misionero que va. Cuán importante también, hermanos, que a través de los tiempos, de los años, que la iglesia que envía pueda también sostenerlos económicamente. Aparte de orar, que es importante, hermanos, y recibimos tanta bendición los misioneros. Yo he sido misionero, hermanos, y podemos hablar en ese sentido, pero también, hermanos, recibir el apoyo logístico, el apoyo económico, hermanos, de la iglesia comisionadora. Y no solamente de la iglesia comisionadora, sino de las diferentes iglesias en las que se conoce el misionero y ha hecho su gira promocional o su gira, qué sé yo, hermanos, ¿no? Llevando el lugar donde está trabajando y haciendo conocer a las diferentes iglesias y hermanos de la comunidad cristiana, hermanos. Hermanos, como introducción, hermanos, a este tema, ¿no? La oración misionera, pero basada hermanos, en Hechos 1, del 6 al 8, queremos decir lo siguiente. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, tuvo una misión. Hermanos, Jesús, que es Dios hecho carne, tuvo una misión, hermanos. Dice la palabra en Filipenses, Él dejó su trono de gloria. ¿Para qué? Para encarnarse y venir a este mundo, hermanos, y dar vida eterna, salvar, de tal manera que el hombre perdido sea nuevamente, hermanos, reestructurado para que glorifique a Dios, hermanos. La palabra del Señor dice, hermanos, en Juan 10:10, que Jesús ha venido, hermanos, para dar vida y para dar vida en abundancia. Yo he venido a este mundo, dijo el Señor Jesús, para dar vida y dar vida en abundancia. Jesús, hermanos, nuestro Dios tuvo una misión en la segunda persona de la Trinidad, en encarnarse, hermanos, ¿para qué? Tuvo una misión. Hermanos, en ese sentido, hermanos, como cristianos, como iglesias, aún como misión, hermanos, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Pero si predicamos, hermanos, sin poder, predicamos, hermanos, como dijo Moisés, ¿no? Señor, si tú no vas conmigo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir, Señor, a libertar al pueblo judío de la nación, ¿no? De la esclavitud de la nación egipcia. Yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy. Es como decir ahora, hermanos, como dice la palabra en Hechos 1:8. Miren, hermanos, en la palabra del Señor dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo, dice, ¿no? O sea, hermanos, en estos tiempos, la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio tiene que ser en el poder del Señor. Y tenemos que orar, hermanos, para ir al campo. Antes de predicar el Evangelio, tenemos que hacer, hermanos, una fuerte oración, hermanos, que el Señor nos pueda utilizar, hermanos, ¿no? Miren, hermanos, cuán importante es predicar, pero cuán importante también, hermanos, es orar. Tenemos que predicar el Evangelio, sí, hermanos, pero si predicamos sin poder, si predicamos solamente en nuestra fuerza humana, sin la operación poderosa del Espíritu Santo, hermanos, las personas que se van a convertir van a ser solamente convencidos y no convertidos sinceramente, no personas, hermanos, renacidas en el Espíritu, hermanos, ¿no? Hermanos, Moisés dijo una gran verdad. Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en Éxodo 33, 14 y 15, ¿no? Hoy, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Para eso, hermanos, tenemos que estar, hermanos, en comunión con Dios a través de la palabra y la oración. Y por eso, cuán importante, hermanos, es estos tiempos que hacemos acá en la misión, ¿no? La misión a Tocri, en las iglesias, ¿no? En las oraciones personales como siervos que tenemos, hermanos,
de orar intensamente, hermanos, porque Dios nos utilice con poder. Hermanos, la palabra del Señor dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y a consecuencia, ¿qué sucede? Dice, y me seréis testigos luego en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuán importante es seguir insistiendo en oración. Orar, predicar sin orar, es prácticamente un pecado, hermano. O sea, si yo voy a predicar el Evangelio, si yo quiero alcanzar, tenemos en Alfonso Ugarte, hermanos, en San Juan de Miraflores, Pamplona Alta, después tenemos ahí lo que es el sector de Pamplona Alta tiene 10 pueblitos. Uno de esos pueblitos se llama Alfonso Ugarte, donde queda la iglesia bautista Jesucristo es el Señor, que es Alfonso Ugarte. Pero Pamplona Alta tiene 10 pueblitos que conforman Pamplona Alta, hermanos, ¿no? Si yo quiero alcanzar al siguiente pueblo que está, hermanos, ¿no? Colindando con Alfonso Ugarte, se llama San Luis, se llama El Brillante, se llama Grau. Hermanos, si yo quiero alcanzar esos pueblos, y si voy solamente y predico en mi fuerza, sin orar, sin ponerme bajo la disposición y el poder del Señor, sin la operación poderosa del Espíritu Santo, hermanos, es un pecado prácticamente, ¿no? Cuán importante es, hermanos, la oración misionera a nivel micro y a nivel macro, hermanos, ¿no? Nivel micro, ¿por qué? Porque tengo pueblos que yo tengo que conquistar, ¿no? Aquellos que están ordenados para salvación. Y nivel macro, porque ya tengo que alcanzar no solamente Pamplona Alta, después San Juan de Miraflores, ¿no? Después Lima, después el Perú y, ¿por qué no?, todo el mundo entero, contando con las etnias y los grupos étnicos no alcanzados y todas las tribus, hermanos, que hay en todo el mundo. Hermanos, un teólogo llamado, no puedo pronunciar su nombre, es inglés, Bradus, dijo, el cristianismo es esencialmente una religión misionera. Tiene que extenderse por ley de su propia naturaleza. Tiene que ensanchar su circunferencia, pues de otro modo su mismo centro tiende a borrarse. ¿Qué está diciendo este teólogo? Que el cristianismo, ¿no, hermanos? El evangelio del Señor, por naturaleza se va a extender. Hermanos, porque el poder del Espíritu Santo va a obrar en los creyentes, en los cristianos, que Dios va a tocar y va a obrar. De ahí se van a levantar misioneros, pastores, obreros, ¿no? Maestros que van a hacer la obra, hermanos, ¿no? Y hablando de misiones, misioneros. Hermanos, la oración misionera, más la palabra de Dios, más la obediencia, hermanos, ¿no? Da como resultados, hermanos, bajo la operación poderosa del Espíritu Santo, hermanos, da como resultado la salvación de los que están ordenados para salvación. Esto es importante, hermanos, entender, ¿no? Hay gente en mi Pamplona Alta, hablando de mi Pamplona Alta, en mi San Juan de Miraflores, en mi Lima, que están ordenados ya para salvación, que ya están, hermanos, que se sabe que Dios sabe que van a ser alcanzados para la salvación. Si la población de Lima llega a 8 millones de habitantes, los 8 millones no van a ser salvos en forma total. Hay un remanente que va a ser salvo. Los que están destinados, ¿no? Los que van a ser salvos. Y que el Señor sabe, hermanos, ¿no? Que curiosamente, hermanos, podemos sacar un dato. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba, hermanos, ¿no? Pasando por una ciudad de leprosos y los leprosos, 10 leprosos se acercaron a él. ¿Se acuerdan de ese episodio, hermanos? ¿No? Y estos, en los tiempos de Jesús, los leprosos vivían apartados del pueblo porque no podían convivir con el pueblo normal, ¿no? Entonces, cuando Jesús pasó por ese lugar a propósito, hermanos, se acercó y estos 10 leprosos se hincaron al suelo y dijeron, Señor Jesús, no, hijo de David, ten compasión de nosotros y sánanos. Es interesante, hermanos, ver esto, ¿ah? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se acercó, hermanos, y les dijo, ¿no? Vayan a la iglesia, vayan al templo, muéstrense al sacerdote y serán sanados. Estos 10 hombres ejercieron fe para su sanidad física, ¿no? Y contentos, hermanos, ejercieron fe en el momento, una fe momentánea, más que una fe verdadera, salvadora, más allá de sanadora, más allá de su sanación, una fe salvadora también. Fueron los 10, hermanos, se mostraron mientras iban al templo y a mostrarse al sacerdote, vieron, hermanos, que habían sido sanados como la piel de un bebé, limpios, ¿no? Hermanos, de pronto el Señor Jesús, ¿no? Pasó el tiempo y solamente uno de ellos fue a buscar al Señor Jesús donde estaba. Lo encontró al Señor Jesús
Y dice la palabra que se hincó en el suelo, ¿no? Se arrodilló, le adoró y le dio las gracias. Y le quería seguir. Y el Señor Jesús le dijo, ¿no? Que no eran 10 los que fueron sanados. ¿Y dónde están los 9? Que este extranjero tenía que venir a glorificar el nombre del Señor. ¿Y dónde están los 9? Dice, no. Y Jesús le dice, vete. Ya no le dice, tu fe te ha sanado. Dice, tu fe te ha salvado. De 10, 1. Más un aproximado yo puedo tentar, ¿no? Que un 10% de una población, de una localidad, más o menos están destinados para salvación. Si en Lima hay 8 millones, es un pecar decir de repente, pero hay un 10% de esa población que está destinada para salvación. Hermanos, si no oramos, ¿no? Por alcanzar, y si no salimos al campo, otros grupos evangélicos lo van a cosechar. Esos destinados para salvación, de repente, de estos 10 leprosos, el 10% nomás estaba destinado para salvación, ¿no? Pasaba yo, hermano, por acá, por Avenida Javier Prado, y encontré ahí un letrero grande que decía, ¿no? Viene Joshua, un tal Joshua, no decía salvación, dice sanidad, liberación y no sé qué cosa, pero nada de salvación. Hermanos, nuestra tarea más grande como hermanos, como gente, como cristianos, hermanos, que llevamos la palabra, es alcanzar la salvación, ¿no? La salvación de su espíritu, hermanos. Lo otro también es importante. Pero si vemos un letrero por ahí, como hemos visto, ¿no? Como este tal Joshua que dice que va a venir el 23, el 24, el 25, dice sanidad, liberación y no sé qué cosa más, pero lo veía bien, no había nada de salvación espiritual. Hermanos, en el amor del Señor, tenemos, hermanos, que salir, orar y salir a predicar al campo, hermanos, ¿no? Si no, otros grupos evangélicos, hermanos, lo van a alcanzar. Lo que nosotros no hacemos. Una vez un hermano llegó a la iglesia y decía, hermano, vamos a orar, hermano, por las misiones, vamos a orar por los misioneros, ¿no? Ya, muy bien, vamos a orar. Tenemos que orar, sí. Y cuando le hablamos de la localidad de Alfonso Ugarte, dice, vamos a orar, hermanos, por los grupos, las personas, los amigos, los familiares, los vecinos del centro de estudio, del centro de trabajo no alcanzados. Y promovimos en la iglesia bautista, Jesucristo el Señor, una oración a nivel de la localidad. ¿Y qué sucedía, hermanos? Cuando decíamos al hermano, ahora domingo tenemos que salir a predicar de 10 a 12, a salir a predicar afuera. El hermano me dijo una vez, hermano, solamente tengo que orar y suficiente es con orar. Pero si oramos, si todos los de la iglesia vamos a orar y nadie va, si todas las iglesias bautistas de Lima, con todos sus integrantes, con todos los cristianos verdaderos que hay en las iglesias bautistas de Lima, ¿no? Solamente van a orar y ninguno se levanta para ir, ¿cómo se va a hacer la obra? Tenemos que orar y tenemos que ir, tenemos que obedecer el mandato del Señor. Hermanos, si no salimos, habrán otros grupos evangélicos que van a cosechar ese remanente, ese 10%. Quizás sea la Alianza Cristiana Misionera, quizás sea, qué sé yo, hermanos, la Iglesia Evangélica Peruana, u otros grupos evangélicos. Tenemos que orar, una intensa oración misionera a nivel personal, a nivel eclesial, a nivel, ¿no? de las misiones como Atoque y muchas misiones que hemos visto ahora que hemos orado, ¿no? Hay como una lista de 15 misiones. ¡Qué bueno! Hermanos, eso es importante, hermanos. Enviar misioneros sin ofrendar y sustentarlos como iglesia es pecado. Orar sin predicar también es pecado, hermano. O predicar sin orar también es pecado, hermano. No porque hacemos en nuestra fuerza. A Dios gracias, hermanos, el Señor ahora está añadiendo hermanos que se están reconciliando al Señor. Otras personas que están siendo alcanzadas con el Evangelio, que están siendo instruidas, discipuladas en el amor del Señor, ¿no? E incentivando a la iglesia a la oración, hermanos, ¿no? A la oración misionera local, nacional y mundial. Y apoyando, hermanos, a 2 misioneros. La iglesia tiene 40 asistentes nomás ahora. Pero, hermanos, por la gracia del Señor, la iglesia hemos dicho, hermanos, ustedes tienen que ser fieles al Señor, tienen que amar lo que Dios ama. Si Dios ama al perdido, ustedes tienen que amar a los perdidos. Tenemos que amar a los perdidos. La iglesia, hermanos, está apoyando a 2 misioneros, ¿no? No con una gran ofrenda, pero tiene que la iglesia orar y ofrendar. Y estamos orando, hermanos, para que Dios levante, ¿no? La generación que hay, o la siguiente generación de jóvenes o de niños, que Dios levante a obreros, hermanos, que sean fieles, hermanos, al campo. Que donde vayan, que sean como soldados, hermanos, que tomen el campo que Dios les ha dado, hermanos, y aún
el valor de su propia vida, puedan defender hermanos, no, hacer un campo, hermanos, en la que se mantenga y que no se retroceda, como un soldado, hermanos, que es mandado en la cual se le asigna un territorio y más que, ¿no?, muriendo puede dejar el campo. Así, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, que seguir orando, hermanos, como dice la palabra. Miren, hermanos, el verso 9. Vamos al verso 9 para ir avanzando, hermanos. Miren, en Hechos 1, 8 y 9. Dice, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús dijo una gran verdad, hermanos. El que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Si como hermanos que incentivamos la oración misionera local, nacional y mundial, no somos fieles, hermanos, en orar y ofrendar a nuestros misioneros locales, no vamos a ser fieles también, hermanos, en sostener obras más grandes más adelante. El Señor nos va a probar, hermanos, ¿no?, en ser fieles en lo poco. En este sentido, hermanos, tenemos que orar por nuestra Jerusalén. Jerusalén es una ciudad. Y después, hermanos, hay un orden. Dios es un Dios de orden, ¿no? Es cierto que tenemos que orar por todos, hermanos, ¿no?, por la necesidad local, nacional e internacional, pero Dios ha puesto un orden para comenzar, hermanos, a trabajar. Tu Jerusalén, nuestra Jerusalén es, ¿no?, hermanos, lo más cercano a donde está nuestra iglesia, ¿no? Después Judea y Samaria eran países, naciones, ¿no? Y después, hermanos, sigue lo otro, lo último de la tierra. En ese orden tenemos que orar y hacer la obra, hermanos. Jesús, hermanos, dijo una gran verdad. El que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos fieles en lo mucho? ¿Cómo pretender alcanzar el mundo si no hemos alcanzado nuestro barrio más cercano? Hermanos de la iglesia tienen el reto de predicarle a su amigo del centro de estudio, a su amigo del centro de trabajo, a su amigo del barrio, e ir todos los domingos de 10 a 12, ¿no?, predicando el evangelio por las casas y por las calles y por los parques, y visitando a los hermanos que se han convertido, ¿no?, orando los sábados temprano, los miércoles, hermanos, sin el poder del Señor no podemos hacer la obra, hermanos. Pero no podemos pretender alcanzar el mundo, ¿no?, si no hemos alcanzado nuestro barrio más cercano. Y el Señor es tremendo, hermanos, en su sabiduría en decir, el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Acá tengo, hermanos, un mapa, miren, hermanos, para que ustedes vean la realidad de donde estamos trabajando. Ustedes pueden ver acá. Esto es, hermanos, el distrito de San Juan de Miraflores. Lo que está de rojo es Pamplona Alta. Es un sector grande de San Juan de Miraflores. También hay Pamplona Baja, que está por acá abajo, ¿no? Pero el sector de Pamplona Alta tiene 10 pueblos aledaños ahí. Está acá el número 1, donde está la iglesia bautista, Jesucristo es el Señor, o Alfonso Ugarte, y están, ¿no?, hasta 10 pueblos más, ¿no? 1 está la iglesia de Alfonso Ugarte, ¿no? 2, Brillante. Miren, hermanos, lo que está en círculo son lugares donde hay iglesias bautistas. Por ejemplo, acá está Ollantay, donde está la iglesia bautista de Ollantay, y hay presencia del evangelio aquí, ¿no? Ellos han abierto, ¿no?, una obra nueva que está a cargo del pastor Clay Bustamante, ¿no? Entonces tienen una obra más. Hay iglesia, hermanos, acá en la Rinconada, donde está el pastor Reinaldo Rubio, y nosotros estamos acá en Alfonso Ugarte. Miren, hermanos, ¿cuántos hay por alcanzar todavía? ¿Cuántos pueblitos en la que no hay ninguna iglesia bautista? ¿Y sabes cuánto es la población de San Juan de Miraflores en su forma, de Pamplona Alta? Solamente de Pamplona Alta. Solo Pamplona Alta. La población llega a 150.000 habitantes. ¿Y cuántos cristianos evangélicos hay? Hermanos, hay 1.000 de esa población. Ni siquiera llega al 1%. Hermanos, tenemos un margen, si no pecamos, hermanos, como ¿no?, en los 10 leprosos, que uno nomás, los 10 fueron sanos, pero uno nomás fue salvo. Eso significa que un 10% más o menos, hermanos, puede ser alcanzado. Acá tenemos alcanzar para más o menos para, ¿cuánto es el 10% de 150.000? 15.000.
tanta gente que puede ser alcanzada con el Evangelio, pero si solamente oro, si todas las iglesias bautistas solamente orarían y no se levantarían hermanos que van al campo misionero, hermanos, dice el Señor que los ángeles quieren hacer esa obra de predicar el Evangelio, pero a ellos no les es concedido ese privilegio precioso de predicar el Evangelio, sino a nosotros. Pero si solamente, hermanos, predicamos sin orar, sin hacer esa oración, hermanos, de entrega al Señor, en la que el Señor nos va a respaldar a través de su Espíritu Santo, es predicar en la carne. Tenemos que seguir insistiendo, hermanos, en oración misionera. A nivel personal, a nivel eclesial y a nivel, hermanos, ¿no? Como hacemos ahora a nivel, hermanos, de diferentes misiones, como es la misión Atoque. Yo, hermanos, me siento muy alegre, muy bendecido de que la misión Atoque, hermanos, siga todavía, a pesar de las circunstancias, siga todavía, hermanos, porque es un instrumento que el Señor ha usado de diferentes maneras para coayudar los diferentes esfuerzos de las iglesias evangélicas, ¿no? Hermanos, en enviar misioneros, hermanos, en orar por ellos y aún, hermanos, ¿no? En sostenerlos muchas veces, hermanos, anímicamente, moralmente y aún espiritualmente sobre todo. Hermanos, miren cuánta necesidad hay. ¿Qué hemos hecho? Estamos orando, hermanos, a nivel micro, ¿no? A nivel micro, Jerusalén para nosotros vendría a ser el pueblito de Alfonso Ugarte, ¿no? Estamos orando para alcanzar a cada vecino. Cada hermano tiene su vecino. Cada hermano tiene su centro de trabajo, en el que tiene su amigo. Cada hermano tiene su centro de estudio, los que son jóvenes y están estudiando, en el que tiene su amigo de estudio, para que ellos, como hermanos, puedan predicarles el Evangelio, ¿no? A su Jerusalén más pequeña, ¿no? A los amigos del barrio donde viven. Después, hermanos, nuestra Judea sería a nivel micro, serían los demás pueblos que tenemos que alcanzar. Ya hemos predicado casa por casa y haciendo aires libres, hermanos, ¿no? Alfonso Ugarte. Y ya estamos en Vía San Luis ahora, ¿no? Y queremos alcanzar todo esto, hermanos, antes de que una nueva generación nazca, ¿no? Y no haya escuchado el Evangelio. Y después tenemos, hermanos, el reto de alcanzar, ¿no? A nivel micro, todo San Juan sería nuestro último de la tierra. De ahí, hermanos, ir avanzando, ¿no? ¿Qué sigue? Chorrillos, ¿no? Chorrillos, Villa María, La Molina, Surco. Hay mucho por hacer, hermanos. Hermanos, con esto, hermanos, solo, hermanos, queremos animarles en el amor del Señor, ¿no? A no desmayar, hermanos, en nuestra situación de orar, hermanos, ¿no? Qué bueno, hermanos, que cada martes se sostenga estas reuniones de oración. Qué bueno, hermanos, ¿no? Oren por el hermano Redford, por hermano, ¿no? Hermano Walter, ¿no? Hermano Manuel. Y he visto acá que hay una directiva de Atoque y sigan orando, hermanos, orando por los misioneros que están, hermanos, en el campo. Yo he sido misionero, hermanos, y hay una debilidad muchas veces, hermanos, ¿no? La iglesia comisionadora nos envía. La iglesia comisionadora ora, pero pasados los años ya la iglesia comisionadora deja de orar. La iglesia comisionadora no sostiene económicamente, pero pasados los años ya flaquean, hermano. No hay fidelidad en ese sentido. Y oremos, hermanos, para que haya fidelidad, hermanos, ¿no? Y oración de cobertura en el Espíritu del Señor. Hermanos, oramos, hermanos, para que Dios levante más obreros, más pastores, más misioneros en nuestras iglesias y que una nueva generación, los jóvenes y los adolescentes que están en nuestras iglesias, hermanos, Dios obre y toque y puedan levantarse, hermanos, como misioneros, como grandes pastores, hermanos, como grandes siervos del Señor, grandes maestros de la Biblia. Hermanos, tenemos que seguir orando por eso. Oramos por la salvación de nuestros familiares, nuestros amigos del centro de estudio, nuestros amigos del centro de trabajo, ¿no? Hermanos, hasta cumplir la gran comisión del Señor. Pero sí, hermanos, hay un aproximado de 10% que yo puedo decir de acuerdo al ejemplo de los 10 leprosos, ¿no? Que no solamente están, en el caso de los 10 leprosos, 10 fueron sanados, pero solamente de ese 10, un 10% fue salvado. Y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. No les dijo, tu fe te ha sanado porque ya estaba sano, pero solamente uno se salvó. Hermanos, ahí tenemos una gran cosecha, hermanos, en nuestra Lima, en nuestro Perú y aún en nuestro mundo. Vamos a orar, hermanos, vamos a acabar.